Buenas noches a todos, gracias por su asistencia. Don Antonio Busto, es verdad que el pasado año me invitó a hacer una conferencia. No me indicó ningún título, ningún tema, sino para que yo hablara realmente de lo que quisiera. Entonces yo planteé el tema de Chipiona y el Nuevo Mundo. Claro, Chipiona y el Nuevo Mundo es un tema muy extenso. Tendríamos que ocupar todo el ciclo de temas sevillanos para hablar de Chipiona y el Nuevo Mundo en toda su extensión. Entonces, hemos circunscrito exactamente en torno a Cuba, que es una parte bastante importante del Nuevo Mundo y que tiene mucha familiaridad con España y sobre todo con Chipiona. A mí siempre me gusta, por deformación profesional del magisterio, pues contextualizar las cosas. Es decir, las cosas que ocurren en la historia no ocurren porque sí, sino porque hay un hecho o un suceso que lo apoya o algo que ocurre que empuja que eso se haga. Efectivamente, este contexto histórico lo confirman los Reyes Católicos. El 2 de enero de 1492, el rey Boabdil entrega a los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, las llaves de Granada. Este hecho considerado por una gran mayoría de historiadores como el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Una etapa histórica en la que iba a cambiar el mundo con un antes y un después. En esta cuestión, este hecho de la entrega de las llaves de Granada, la finalización de la por ellos llamada Reconquista, va a abrir el camino para esas ansias de Colón que tenían de no de descubrir un nuevo mundo, sino de ir a la tierra de las especies. Entonces, esa finalización de ese acto histórico es el que va a abrir el camino a la Puerta de América, una cosa que evidentemente pues desde el principio no se sabía que eso iba a ocurrir. Es en este contexto donde el navegante Cristóbal Colón va a tener un papel trascendental en el llamado descubrimiento de América, aunque en un principio se creyese que el lugar hallado fuesen las Indias, las tan ansiadas tierras de las especias, Catay o Zipango. Cabe citar que el 26 de septiembre de 1477 ya los Reyes Católicos habían visitado Sanlúcar de Barrameda y desde el Castillo de Santiago ve la reina Isabel, la católica, por primera vez el mar. Quiere decir que son personajes históricos que van a tener una trascendencia y una ubicación física, geográfica en las inmediaciones de Chipiona, en este caso Sanlúcar de Barrameda. Según recoge el cronista de la villa, Juan Luis Naval, dice: es Chipiona, junto con Sanlúcar de Barrameda, un lugar con ubicación singular en la puerta de entrada y salida del Guadalquivir, en un punto clave del itinerario hacia América. Cristóbal Colón, que según Carmona Borges visitó la iglesia permaneciendo un cuadro con su retrato durante muchos años en el convento. Decía textualmente Carmona Borges: y todos dicen haber estado encomendándose a la Virgen de Regla en su santa casa, de quien fue tan gran devoto que dejó allí sus limosnas y su retrato en memoria de sus buenos viajes, donde permaneció por muchos años hasta que le gastó el tiempo, que allí por la humedad salitrosa del mar acaba más presto que en otras partes toda la pintura. Una conferencia nunca está acabada. O sea, si la conferencia fuese dentro de 3 meses, esto habría cambiado. Precisamente hace unos instantes, hablando con Juan Luis, ahí en la misma puerta de este ayuntamiento, le hablaban de este tema y me ha asegurado que ese cuadro estaba pintado en la pared y que se blanqueó encima. Fíjense ustedes, si se hiciese una cata ahora mismo, bastante estudiada, científica, de eso y se hallase ese retrato de Colón, sería uno de los hallazgos más maravillosos que pudiera tener Chipiona. Queda eso ahí como una incógnita que ya a partir de ahora nos vamos a poner a investigar.
Hombre, siempre nos entra la cosa de coger una picola, a ver, pero eso profesionalmente no se puede hacer. Claro, no es de extrañar que Cristóbal Colón y sus acompañantes se encomendasen a la Virgen de Regla a lo largo de sus viajes, desde Sanlúcar de Barrameda o llegada a Sanlúcar de Barrameda, como que Chipiona fuese también un lugar de aprovisionamiento de esos viajes. Ahora vamos a ver un poco los viajes de Colón. Sobre los viajes de Colón, las idas, las vueltas, hay una gran controversia. La Fundación Puerta de América, una fundación radicada en Sanlúcar de Barrameda, reivindica que gran parte de esos viajes se hicieron desde Sanlúcar con ida o vuelta. Es una reivindicación en contra de un centralismo que hasta hace pocos años pues estaba radicado en otra ciudad y que Sanlúcar reivindica con motivo también de la vuelta al mundo pues como propia. Bueno, el primer viaje parte el 3 de agosto de 1492 desde Palos de Moguer. Si bien el 12 de octubre descubre Colón, Guananí, San Salvador, pero no es hasta el 28 de octubre en la que avista a Cuba, que es la nación que nos interesa, ¿no? A la que llamaría Juana. Se aceptó la bahía de Bariay, Jibara, como lugar de la costa norte del oriente cubano, por donde desembarcó Colón, hasta que el 15 de marzo vuelve a Palos. Esto sea... Solo acá. Ahí tenemos una fotografía de una aldea de indios taínos en Matanzas. Precisamente esta raza de indios la que poblaba Cuba en los momentos en que Colón empieza a descubrir, a colonizar Cuba. Actualmente hay muchos sitios de Cuba que son auténticos museos naturales en las que se reproducen las cabañas, las actividades de estos indios, con los que muchas veces en gran parte la civilización acabó con ellos. El segundo viaje de Colón parte el 25 de septiembre de 1493 desde la bahía de Cádiz con 17 naves y 1.200 hombres. El 24 de abril de 1494 regresa a Cuba hasta el 13 de junio y ya el 11 de junio de 1496 llega a Cádiz, aunque esto, si se le preguntase a la gente de la Fundación Puerta de América, a lo mejor nos decían que llegaba a Sanlúcar de Barrameda. Hay que decir una cosa muy curiosa de Colón cuando el primer viaje, cuando llegó a Cuba, hay unas transcripciones del padre Bartolomé de las Casas, que claro, cuando es transcripción de otro puede haber algún fallo algunas veces, ¿no? Pero una cosa muy curiosa, bueno, Colón se obstinaba en afirmar que Cuba era un continente y no una isla, pese a que todo indicaba lo contrario. Además, como todos sabemos, él creía que había llegado a Zipango, él no pensaba que había descubierto un nuevo mundo. Y a mí, como me gustan estas curiosidades, según la transcripción del padre Bartolomé de las Casas, en este viaje observa una circunstancia curiosa lo sexual. Solo respetan a las hermanas, todo lo demás es común a todos. Usan del coito públicamente y no son celosos. Por lo visto nos estaban dando una lección a nosotros. Tanto los indios como los caníbales son grandes sodomitas, porque no saben, según creo yo, si ello es bueno o malo. Es la curiosidad, también como que encontró perros que no ladraban. Bien, pasamos al tercer viaje. Parte de Sanlúcar de Barrameda el 30 de mayo del 1498 y vuelve a Cádiz el 25 de noviembre de 1500. Aunque la Fundación Puerta de América lo señala en su regreso a Sanlúcar de Barrameda. Volver a insistir, reseñar la lucha de esta fundación por reivindicar el papel de Sanlúcar de Barrameda en el descubrimiento y la posterior navegación. El cuarto viaje sale de Cádiz el 11 de mayo de 1502 y regresa a Sanlúcar de Barrameda, a su puerto de Bonanza, el 7 de noviembre de 1504, en lo que sería su último y cuarto viaje.
Tenemos que recordar que de los 4 viajes que hizo Colón a América, 4 de ida y 4 de vuelta, 5 fueron desde Sanlúcar de Barrameda, según fundamenta la fundación. Recordar también que Colón llama Juana a la isla de Cuba por el príncipe Juan, hijo y heredero de los reyes católicos. Reseñar también que el 16 de noviembre de 1519, de ahí la importancia de Sanlúcar de Barrameda y de esta zona, Diego Velázquez de Cuéllar, que había zarpado de Sanlúcar, funda la ciudad de La Habana. Que la ciudad de La Habana no se llama solo La Habana, sino ciudad San Cristóbal de La Habana. Y que en un primer lugar no tuvo esa ubicación que tiene actualmente, sino, como diría un chipunero, un poquito más para allá. Cristóbal Colón descubre Cuba el 27 de octubre de 1492, cuando avista la silla de Jibara en San Salvador Bariay, y es su primer puerto de recalada, pero no es hasta el 15 de agosto del 1498, después de haber llegado a la desembocadura del Orinoco, que se convenció de ya estar en otro mundo. El nombre de Cuba, según parece, viene de la palabra colba, a la que Colón identificó con Zipango. Existe una toponimia dada por Colón a los lugares cubanos y una posterior a Colón. También se dice que la expresión colba es un error de transcripción del padre Bartolomé de las Casas, y parece que esto es lo más verosímil, y que Cuba ya existía como tal. Destacar que el gran hispanista y catedrático José Antonio Calderón Quijano tiene una obra importantísima sobre la toponimia española en el continente americano, pero desgraciadamente busqué alguna toponimia sobre Cuba y no había en su obra la existencia de ese estudio de toponimia en Cuba, por lo cual he tenido que buscarla en mis investigaciones propias. Vamos a ver ya Chipiona, su relación con el Nuevo Mundo, nuestra historia, la religión, la cultura y la hermandad que unen a Chipiona con nuestro querido pueblo cubano. La apertura del centro de Cádiz el Nuevo Mundo, que vemos ahí en la fotografía, ubicado en el castillo de Chipiona, hace recurrente el aportar datos que clarifiquen la verdadera relación de nuestra localidad y nuestros hermanos del continente americano. Máxime si hasta hace escaso tiempo había incrédulos que se preguntaban qué tenía que ver Chipiona con el Nuevo Mundo. En esta ocasión, esta conferencia solo se va a centrar en la relación de Cuba con el pueblo de Chipiona, que algunos intolerantes se empeñaron en ignorar. No pretendemos aquí, en ningún momento, hacernos de eruditos, ni presentar un trabajo exhaustivo, sino el plantear el inicio de una seria reflexión sobre la relación de Chipiona con el Nuevo Mundo, y como invitación a investigar en este terreno poco estudiado hasta hoy desde nuestro pueblo. Historia, cultura, religión, comercio y lazos de hermandad nos unen con el pueblo de Cuba, que nuestro almirante Cristóbal Colón bautizó como Juana al desembarcar en ella. En su libro El almirante en la tierra más hermosa, los viajes de Colón a Cuba, el investigador cubano Antonio Núñez Jiménez, ya fallecido, una publicación que se hizo desde la Diputación Provincial de Cádiz en 1985, pues dice que Cádiz, y eso es extensible a Sanlúcar y zona de influencia, fue el primer y mejor puente inicial entre España y América, ya que de aquí salieron las naves del almirante en 3 de sus 4 viajes. Bueno, eso es lo que dice Núñez Jiménez. No es raro que los marineros andaluces, embarcados en la Santa María, la Pinta y la Niña, y en viajes posteriores, vieran en las hermosas tierras de América la réplica de sus paisajes de origen. Bueno, nosotros muchas veces vamos de viaje a un sitio y vemos a personas por la calle y decimos, es fulanito de Chipiona. Encontramos parecido. Bueno, pues esa que hacemos nosotros con las personas, con la gente, lo hicieron nuestros navegantes con las tierras que iban viendo. Decían, bueno, esto se parece a Chipiona, esto se parece a San Lucas, y iban poniendo esos topónimos. Así los puertos gaditanos de Rota y Chipiona se convirtieron en Rotilla y Chipiona, en la costa norte habanera, en el municipio actual de Santa Cruz del Norte, a 46 kilómetros de La Habana. Sobre ello vamos a hablar posteriormente. En su expedición a tierra firme,
algunos españoles pusieron su planta en Cuba en busca de alimentos o simplemente en refugio. Uno de estos fue sin duda el navegante y explorador Juan Ponce de León, gobernador de Puerto Rico. Puede deberse a él, se ha supuesto, la aparición en la toponimia en esa costa de los términos de Chipiona y Rota, para designar a dos de las ensenadas inmediatamente cercanas a la boca de Santa Cruz, de la que hemos dicho que vamos a hablar luego, y que puede haber constituido puntos de aprovisionamiento en sus posteriores expediciones a la Florida. Avala esta hipótesis el hecho de que Ponce de León fuera de la familia que ostentaba la titularidad en España de los castillos de Chipiona y Rota, según el historiador cubano Miguel Bonera. No está muy claro el origen de toda esta toponimia de la que vamos a hablar, antes citada, porque igual podía ser en los primeros viajes de Colón o algunos en la posterior navegación que se originó después. Fijaros cómo una revista que se llama El Sagüero, una fotografía muy curiosa, como ya en 1862, en Sagua la Grande, la gran ciudad donde naciera don Antonio Machín, pues aparece el faro Bahía de Cádiz, que además figura la toponimia de Bahía de Cádiz. Es decir, que esa toponimia, a buen seguro, la pusieron nuestros navegantes, de eso no hay duda. Bueno, comenzaremos a fundamentar este trabajo con los lazos de religión que nos une a Chipiona con el pueblo cubano de Regla, que estamos hermanados con él desde 1997, y con el que compartimos patrona. Es necesario nombrar aquí el excelente trabajo que realizó en su día nuestro investigador Juan Francisco Lorenzo sobre la presencia de la Virgen de Regla en el mundo, del que no es ajena la reseña al Nuevo Mundo y en especial a Cuba. Como hemos dicho, Chipiona está hermanada con el municipio cubano de Regla desde el año 97, aunque desde época anterior ya se hablaba de ese hermanamiento. Cabe destacar que el 26 de diciembre de 1714, la Virgen de Regla, Yemayá en su sincretismo, es declarada patrona y gobernadora de la Bahía de La Habana, cuyo puerto ya figuraba como el más importante de América. El 24 de febrero de 1956 es la coronación canónica de la imagen en la Iglesia Catedral de La Habana, 2 años después de la coronación de la nuestra, que la hicimos en el año 54. En orden a la importancia de Nuestra Señora de Regla, los historiadores oficiales afirman que fue en marzo de 1987 cuando el santuario de Regla cubano es declarado monumento nacional por el gobierno de la República. Atended bien a este dato, como un gobierno de estas características nombra monumento nacional a un santuario. Bueno, si en Regla, el municipio de Regla, está la Virgen de Regla, evidentemente cada 8 de septiembre sale la imagen de nuestra patrona y es la patrona también de ese lugar. Cada 8 de septiembre, al igual que en Chipiona, los reglanos celebran la festividad de su patrona, Nuestra Señora de Regla, una imagen que recaló en ese puerto habanero hace más de 300 años de manos del peruano Manuel Antonio el Peregrino. Como cosa curiosa, también sale cada 8 de cada mes por lugares cercanos al santuario todos los meses. Es decir, que todos los meses, cada 8 de mes, hay procesión en Regla. Cabe reseñar que el jueves 26 de diciembre del 2013 se celebró un ángelus en el santuario de Regla, de allí de Regla, por ser el día en que Nuestra Señora de Regla cumplía 299 años de su proclamación como patrona y gobernadora del puerto y bahía de La Habana. Por lo que este diciembre de 2014 se cumplirá el 300 aniversario, una fecha muy significativa. Se está hablando del posible nombramiento como basílica del santuario de Regla en Cuba. Es muy probable que con motivo de este aniversario sea nombrada basílica ese santuario.
Bueno, el 3 de marzo de 1687 se tiene como fecha de fundación del pueblo de Regla, actual municipio de Regla. Por lo tanto, Regla tiene 327 años de fundada. El 26 de diciembre de 1714 se otorgó a la Virgen de Regla, como hemos dicho, el patronato de la bahía, por lo que este año se cumple el 300 aniversario de este acontecimiento. Y hay que hablar también del sincretismo de dos culturas religiosas. Tenemos que recordar que los negros fueron arrancados de su tierra, de África, fueron arrancados de su cultura, se les separó de su familia y de sus grupos sociales para hacer más efectivo su sometimiento. Solo trajeron sus dioses y sus orichas. Esto explica el sincretismo religioso actual entre el cristianismo y los cultos africanos. Dicho un poco así como muy burdamente, tú me obligas a mí a hacer y a profesar una religión que no es la mía, me lo haces hacer por la razón de la fuerza, yo te voy a decir que sí, pero por detrás yo voy a seguir con mi religión. Que eso es lo que hicieron los cubanos que habitaban ahí. Así a la Virgen de Regla, que es María, la madre de Jesús y madre de todos los cristianos, se sincretizó con Yemayá, quizás por ser el oricha de las aguas. De hecho, en la religión Regla de Palomonte, la deidad es la Virgen de Regla, mencionada como Madre Agua. Bien, Regla es un pueblo que se encuentra situado en la bahía de La Habana. Ahí aparece ese mapa, la bahía de La Habana. Fijaros qué puerto tan interesante de entrada y salida al mar. Bueno, pues yo como soy miope no veo bien exactamente dónde está ubicada Regla, pero está ubicada ahí en esa zona y está ubicado en la bahía de La Habana en su parte este y por el norte está limitado por el barrio habanero de Casablanca y al sur y al este por territorios de Guanabacoa y al oeste por la bahía. El mismo cuenta con dos asentamientos urbanos compactos formados por las comunidades de Regla y Casablanca. Ambas se encuentran unidas por la ensenada de Marimelena, donde se encuentra ubicada las instalaciones de la refinería Ñico López. Es una refinería de petróleo. Además, que tiene que estar contaminando grandemente porque el fuego, las llamas salen ahí. El municipio de Regla consta de 9,2 kilómetros cuadrados, con una población aproximada de 43.000 habitantes. El área urbanizada es del 41% y el resto del territorio es ocupado por instalaciones portuarias, industriales, militares y áreas verdes. En principio, Regla no se llamaba Regla, Regla se llamaba Guaycanamar, que quiere decir en román paladino, frente al mar. Con este nombre se conoció el poblado de indios, en el cual está asentado el pueblo de Regla desde el 27 de febrero de 1573, en el que se le concede el acto de Guaycanamar a don Diego Miranda. En aquella época donde se trataba el susodicho acto de un poblado de indios y boneyes perteneciente al cacicazgo de Guanabacoa. Antón Recio Castaño fue el tatarabuelo de Pedro Recio y Oquendo, que fue el que regalara las 2 cuadras de tierra al peregrino, el limeño Manuel Antonio, para construir una ermita bajo la advocación de Nuestra Señora de Regla, concediéndolos el día 3 de marzo de 1687. De ahí que data el nombre oficial de Regla en el archivo del antiguo Ministerio de Gobernación con ese nombre. Desde su fundación, el 3 de marzo de 1687, solo estuvo este peregrino Manuel Antonio hasta 1692, año en el cual, el 24 de octubre, con la tormenta llamada de San Rafael, desaparece del panorama reglano para jamás saberse de él. Se cree desaparecido por una de aquellas furiosas ráfagas del meteoro. Sabéis que hay una temporada de huracanes en la zona que está desde los meses de junio hasta noviembre. O sea, que de junio a noviembre puede en cualquier momento ocurrir cualquier huracán. En este mismo año, otro eremita, padre del presbítero fundador de Santa Clara, Juan Martín de Conyedo Martín, se hace ermitaño de la Virgen de Regla por haberse salvado del furioso huracán
y juró dedicarse al servicio de esta Virgen. Con limosna y con la aprobación del obispo don Diego Avelino de Compostela, levanta un santuario y a la par un convento de ermitaños para la devoción y el culto a la Virgen de Regla. En el año 1716 se le aumentó de nuevo al santuario para mayor extensión un portal de arcos en su puerta principal que miraba al norte y se la alargó por la parte del sur haciendo una capilla mayor. No quiero yo extenderme mucho en estos datos que algunas veces pueden parecer farragosos. Lo que sí en verdad es que ya era mucha la fama que tenía el santuario y muchos los fieles que se trasladaban a Regla para participar en las fiestas religiosas del día 8 de septiembre. Y el 3 de octubre de 1805 fue erigida parroquia el santuario por el culto y liberal obispo don José Díaz de Espada y Landa, quien promoviera la fábrica del templo actual 6 años después. Bueno, la figura de la Virgen de Regla fue traída desde Madrid y tallada por, según dicen ellos, uno de los mejores artistas de la época, pero todavía no he logrado hallar el nombre del artista. Queremos señalar como dato curioso que don Pedro de Aranda Avellaneda no trajo la imagen completa, sino únicamente su busto, ya que el artista que la talló no pudo más que captar su cara, perceptuando la llave que se encuentra a sus pies, la actual escultura de la Virgen de Regla que se encuentra en el altar mayor de la iglesia parroquial, y descontando también los 7 collares que la adornan, collares que rematan en una cruz de piedras preciosas cada uno, nada hay que modificar a la descripción de la Virgen original, pues hasta las proporciones de su tamaño concuerdan con la de Chipiona. La actual imagen de la Virgen de Regla llega de España a fines del siglo XVII, hacia 1687. No puede obviarse el múltiple significado del santuario y la Virgen. A su valor para los católicos se suma lo otorgado por las religiones de origen africano. Así, la Virgen de Regla y Yemayá se unan en su papel de protectora de las aguas como resultado del sincretismo presente en la cultura cubana. Bueno, son muchos los que aún hoy acuden a la procesión al transitar sobre las aguas de la bahía lanzan algunas monedas con la esperanza de que la Virgen Negra les conceda algún milagro. Es muy curioso ver también a las puertas del santuario cómo se sientan muchos santeros y santeras para que nos adivinen el porvenir. Es una cosa bastante curiosa. Bueno, aquí vemos la nave central, el altar mayor. Tiene esto una cosa muy curiosa porque la imagen que se encuentra al fondo es la imagen oficial, digamos, de la Virgen de Regla, de la que hemos hablado hasta ahora. Pero sin embargo, la gente pasa a una salita que hay, a un oratorio que hay a mano izquierda, donde se encuentra otra Virgen de Regla, otra imagen, con un cuadro detrás del pintor Antonio Canet, muy hermanado con Chipiona, y es ahí donde la gente le reza. Es decir, que hay como una especie de divorcio entre lo que es la imagen, digamos, oficial, con la que ellos consideran Yemayá. Aunque también pasan ahí a rezar, pero primero van al otro lado, y donde ponen las velas es en el otro lado. Bien, una cosa curiosa es el transporte marítimo en Regla. A Regla se puede llegar en autobús, en guagua, como dicen allí, pero se tarda bastante tiempo. Sin embargo, existen unas lanchitas que en 5 minutos nos transportan desde La Habana a Regla o desde La Habana a Casablanca. Bien, el transporte marítimo hacia La Habana fue el más rápido medio de comunicación que se mantiene y el más popular de todos hasta hoy conocido, lo que motivó que el escritor Alejo Carpentier, al visitar el territorio haciendo uso de esta forma de transporte y después de caminar sus calles, la llama en su artículo periodístico Regla, la ciudad mágica. Frecuente en esta época ver cruzar la bahía las lanchas pequeñas o la flotilla del hacha de las diferentes empresas y compañías lancheras. Es muy importante
aparte de reseñar que hubo, antes de la lancha, vapores y barcos que hacían este viaje. De hecho, un primer barco ferry se le puso el nombre de Cristina, en honor de María Cristina, la esposa de Fernando VII, Fernando VII, al que yo llamo el rey felón. El rey felón porque fue el rey traidor a las Cortes de 1812. Las Cortes de 1812 se ofrecieron a él, reconociéndole como rey, dándole incluso muchos poderes que seguía manteniendo, y sin embargo, pues el mismo rey traicionó a las Cortes, trayendo de nuevo el absolutismo a España, que eso sería el origen luego de muchas desgracias después. Lo que pasa es que eso sería motivo de otra conferencia. Bien, este ferrocarril que nos encontramos aquí, sobre el que volveremos luego, es un tren eléctrico que recorre desde Casablanca a Matanzas o viceversa, desde el 15 de octubre de 1992. Y aún hoy sigue saliendo. Es un tren eléctrico. Yo hace pocos días me monté en él y es un viaje bastante bonito porque uno va descubriendo en los 700 sitios lo que va parando, el que entra, el que sube, el que baja, las diversas estaciones que hay y cómo se vive la vida y cómo la gente intenta sobrevivir ahí. Bueno, este es el parque de Guaycanamá. Al fondo vemos el edificio del gobierno municipal de Regla, un edificio bastante señorial. Las autoridades y el Cabildo de Regla acuerdan la creación de un ayuntamiento el 8 de agosto de 1812, época pues también de inolvidable recuerdo, que tiene como fecha de fundación y eligiendo como primer alcalde a don Marcial Azpeitia Vizcaíno. Pero 2 años después, me imagino que por esos avatares del absolutismo, es cerrado por las autoridades de la ciudad el 4 de mayo de 1814. Si no parecido. En 1920 se jura nuevamente la Constitución y Regla vuelve a ser ayuntamiento hasta disolverse en 1823. Fue don Nicolás Giral y Parlet el encargado de constituir una vez más el ayuntamiento en el año 1876. Al culminar la guerra cubana-hispana estadounidense en 1898, el gobierno interventor de los Estados Unidos, que desde entonces no ha dejado, iba a emplear una palabra chipionera, pero por medio de una drástica orden injerencista, por demás arrebata al ayuntamiento y convierte a Regla en una barriada más de La Habana. Eso ocurrió en 1912. Esta situación cambió ese mismo año gracias a la gestión de Óscar Lunar Pichler. Hay un azulejo muy curioso que nos encontramos en la calle José Martí del municipio de Regla, y me paré en él porque uno de los capitanes generales que el gobierno español mandó para sofocar la rebelión en Cuba fue el general Valeriano Weyler. Esta placa recuerda la inauguración del Liceo Artístico y Literario de Regla, inaugurado por José Martí en 1879 y clausurado en 1896 bajo el mando de Weyler. A Weyler allí en Cuba no lo pueden ver, por las razones que os voy a nombrar. Precisamente nuestro general Weyler es de triste recuerdo en Cuba por la represión y conocido mundialmente por ser el creador de los campos de concentración, mucho antes que Adolfo Hitler. Para entender la reconcentración, fue un método y una política utilizada por el general Weyler para aniquilar militarmente el levantamiento independentista cubano de 1895. Consistía en aglomerar a los campesinos en poblados cercados, con el fin de aislar a los insurrectos de su medio natural, evitando que pudieran recibir ayuda. Era muy eficaz, pero la complejidad para suministrar alimentos y favorecer la sanidad provocó una gran mortandad, tanto en los soldados españoles como en la población civil, volviéndola como una cosa impopular. Si a alguien que le interesa este tema, hay un libro que se ha editado tanto en España como en Cuba por el escritor español Andrés Sorel, que se llama Las guerras de Artemisa, y está novelada, de forma novelada, esos sucesos del general Weyler.
Bueno, tanto fue la influencia española en Cuba que hubo plazas de toro en Cuba. Ahora no hay ninguna, pero en su tiempo hubo plazas de toro y, por supuesto, en nuestra ciudad hermana de Regla. ¿Sabías que la quinta plaza de toros de Cuba fue construida en Regla? Dice, sí, entre 1842 a 1855, cuya edificación precisó de autorización expresa del Ayuntamiento de La Habana. La plaza, que ya no existe, fue construida detrás de la parroquia. Dice, la plaza de toros de Regla fue la más famosa de todas, hasta el mismísimo Mazzantini ofreció más de un espectáculo. Según las actas capitulares del Cabildo de La Habana, en 1569 tuvo lugar la primera corrida de toros en suelo criollo, aunque protagonizada por toreros españoles, que en la principal urbe de Cuba, tenemos que recordar, había 6 plazas y otras en Santiago de Cuba y Cienfuegos, donde normalmente se abarrotaban de espectadores. Sin embargo, en 1899, a través de la Orden Militar 187, una vez más, las autoridades estadounidenses prohibieron oficialmente el arte de la tauromaquia, planteando que era una nocividad para el progreso. En este programa, en el programa de la corrida de la Plaza de Regla, en la que lidió el espada saluqueño Manuel Hermosilla, 4 toros de la ganadería de la Marquesa del Saltillo. Se da a conocer como cosa excepcional que se dispone de un servicio sanitario cubierto por el doctor José Romero Leá, los practicantes Manuel Díaz, Francisco Vilche y Alfredo Hernández, de los que se contaran con 2 botiquines, una camilla e instrumentos de cirugía. Cabe reseñar que Hermosilla, que era saluqueño, fue allí a La Habana a probar fortuna. Hay una cosa que no está muy clara, si ya Hermosilla, cuando estuvo en La Habana, era ya torero o banderillero. Eso, el amigo que en paz descanse, Servando Repeto, saluqueño, hizo una biografía muy interesante de Hermosilla, que está publicada y que sería interesante poder leerla. Bueno, aquí aparecen los almacenes de Regla. En la fotografía aparecen ya, bueno, como un poco descuidados. El origen de los almacenes se inicia con el monopolio del tabaco en 1718 a 1724, en el periodo de gobierno del brigadier don Gregorio Guaso. Y ahora viene una cosa aquí muy curiosa, porque a Cuba no solo fueron los negros del África, también fueron los chinos. Hubo una colonia de chinos, no solo en Regla, sino en Cuba entera, traídos en muy malas condiciones. Yo creo que a lo mejor de ahí viene el dicho ese, tan engañado como un chino, porque venían con unos contratos que luego al final lo que venían eran verdaderas situaciones de esclavitud. Bueno, vinieron por primera vez a Cuba en el año 1847 y ya tienen en Regla reservados sus barracones. Tantos hubo en Regla que hubo un barrio que se le llamaba el barrio chino. Con los colonos chinos se ejerció una cuestión antihumana. Y es que si nos detenemos en las cifras de este censo, vemos que de 509 varones chinos existían 2 mujeres y de contra, cuando morían ni siquiera les daban sepultura en el cementerio. Hay un libro también muy interesante de Pedro Cosme Baño, que conocemos aquí en Chipiona como historiador y director antiguo del Museo de Regla, que habla de los chinos en Regla. Fijaros las condiciones tan inhumanas que tenían los chinos, que en 1857 se suicidaron 262 chinos. En 1863, de cada 10 presidiarios, 5 eran chinos. Y no dejaba de producir consecuencias trastornadoras de muy variada índole para el equilibrio social, la presencia, por aquellos tiempos, de unos 34.000 chinos sin mujeres. No sé si vendrá de estos avatares el tan dicho socorrido, como he dicho antes, de me han engañado como un chino. En La Habana hay un cementerio oficial, que es el cementerio de Colón, un cementerio, digamos, cristiano, católico, pero muy cerca hay un cementerio chino que está todavía en funcionamiento. Y eso nos hace certificar
que al contrario de lo que dicen algunos, no nos los estamos comiendo al curry, sino que allí los chinos se entierran. Bueno, esta es la Puerta de los Dragones del barrio chino de La Habana, no de la ciudad de Regla. Hay muy buenos restaurantes que sirven unas buenas sopitas cantonesas, que vendrían muy bien ahora. Bien, como cosa curiosa, y como aquí hay colegas que son médicos y que están avalados por la ciencia, hay una expresión que todavía se sigue haciendo en Cuba que dice: no te salva ni el médico chino. Eso es, o porque uno está muy malo, o porque estás en una situación, la que sea, que por mucho que te haga, ni aunque te tratara el médico chino, te salva de esta situación. Esta frase realmente surge por Chambombiá, botánico chino que alcanzó gran popularidad a fines del siglo XIX en Cuba, aunque en realidad hubo más de un médico chino en nuestra historia. El primero del que existen referencias acreditadas es Can Chi Kong, que disfrutó de gran prestigio a mediados del siglo XIX en La Habana, donde residía en la calle Rayo, esquina San José. También en Santiago de Cuba estuvo Liborio Wong, que es un médico botánico de agricultores chinos, en las cercanías también de Manzanillo, aunque el más conocido de todo, por la popularidad, era Chambombiá, quien ha trascendido a nuestro imaginario popular por ser el más conocido de todos los que ejercieron esta profesión y del que ha quedado en nuestro folclore la frase «no te salva ni el médico chino». Chambombiá llegó a La Habana en 1858 con un contrato para realizar trabajo agrícola en la ciudad de Coliseo, en la provincia de Matanzas. No obstante, se le ingenió para continuar sus estudios hasta graduarse en medicina y de inmediato comenzó a ejercer como médico rural en el mismo lugar donde antes hacía sus labores en el campo. Chambombiá, perteneciente a la etnia Hakka del sur de China, como tantos otros compatriotas, agregó a su nombre el patronímico cristiano de Juan. Por el expediente promovido para adquirir la ciudadanía hispana, en 1860 sabemos que tuvo residencia constante en la isla. Bueno, se le acosa por denuncia de ejercicio ilegal y se le traslada a Matanzas con consultorio en la calle Mercaderes, y una nueva acusación hace que en 1872 se traslada a Cárdenas, por esta ciudad, época de gran asiento de numerosos chinos. En Cárdenas establece su hogar con su dispensario para elaborar medicamentos, aunque también se los elaboraba una farmacia china que existía en la Tercera Avenida. Hay que decir que realizó curas maravillosas de enfermos desahuciados por médicos de fama de aquella ciudad y de La Habana, devolviéndole a muchos de sus clientes la salud, la vista y el uso de sus miembros. Falleció solitario en su propio domicilio, por lo que se hicieron conjeturas de que había sido envenenado por los familiares de un enfermo desafortunado. Otros dicen que alegaron un suicidio, pero yo estoy más bien por decir que seguramente lo envenenarían sus colegas. Seguramente. Fue el más conocido de los médicos botánicos chinos en Cuba. Su verdadero nombre era Champompiang, pero según los historiadores, el habla popular cubano lo transformó en Chambombiá, que significa en castellano sol amarillo. En el ejercicio de su carrera actuaba con absoluto desprendimiento, cobrando honorario a los ricos y conformándose con decir a los pobres: si tienen dinero, paga para mí, si no tienen, no paga. Y nos deja también el conocido estribillo de Chino Manila, Chambombiá, 5 tomates por $1. Bueno, el carnaval de Regla, con la famosa comparsa de los guaracheros de Regla, de 1959, por la creación por Humberto Medina, es una comparsa que es conocida mundialmente y que desfila por el Carnaval de La Habana, como hemos dicho, desde esa época tan importante desde el punto de vista histórico. Adentrarnos mucho en esto, bueno, pues sería alargar demasiada la conferencia. Lo que sí es verdad es que los carnavales tienen su génesis en los cabildos negros, que salían en comparsas el Día de Reyes a recorrer la ciudad hasta llegar al Palacio de los Capitanes Generales, donde saludaban a las autoridades y recibían el aguinaldo.
esto era muy curioso porque el Día de Reyes, el 5 de enero, era el único día que los esclavos eran libres. Entonces, ese día los esclavos tenían la libertad para hacer sus danzas, sus misas, etcétera, etcétera, para disfrazarse. Entonces, eso ha quedado ya como tradición en Cuba y precisamente en La Habana y en Regla, en todos los municipios, ese día y todos los años se hace ese tipo de ceremonias en las que van disfrazados y van haciendo una dramatización de ese tipo de historias de las comparsas de los cabildos negros. La festividad de Reyes, con su día de asueto para la población negra procedente de África, se le ofreció a muchas ciudades de Cuba y especialmente en La Habana la oportunidad de celebrar con todo su colorido, bulliciosa alegría, desfiles callejeros y bailes los festejos que antaño celebraban en el continente donde fueron traídos. El Cabildo fue una institución que desempeñó una función muy importante en la preservación de costumbres y tradiciones de los esclavos. Me quiero parar aquí en un personaje muy curioso que estuvo pues muy emparentado con Chipiona, que era la personalidad del pintor Antonio Canet Hernández. En el pintoresco poblado de Casablanca nació el 30 de agosto del 1942 Antonio Canet, donde viviera durante toda su infancia y juventud. Su obra ha sido encaminada a la temática cubana y su entorno plástico-político y en el rescate de los valores de Regla. Para Canet era de vital importancia crear un espacio que se dedicara al rescate del grabado en madera, la llamada xilografía, además de impartir cursos, conferencias que contribuyeran a la formación y superación de creadores que se interesan por la técnica del grabado. Aquí tenemos una de sus alumnas, que es Amparo Moreno, que bien nos podría hablar de cómo era el maestro don Antonio Canet. Su viaje a España, a Chipiona, significó para el artista un encuentro con la cultura a la cual había admirado con pasión y mostrarnos aquí parte del hermanamiento de Regla con Chipiona, y también nos hizo el cartel anunciador de las fiestas de la velada de Regla. Canet participó en más de un centenar de exposiciones colectivas y nacionales, pero sería en el año 2003 en el año en el que se hiciera realidad el sueño del artista, porque por fin salía de las imprentas el libro Fidel y el Moncada visto por Canet. Ustedes recordarán, en el año 53, Fidel y sus partidarios pues hacen unos asaltos a los cuarteles del Moncada y Manuel de Céspedes, creo que era el otro. Un asalto que fracasa, del cual luego se deriva un juicio. En ese juicio no tuvieron apenas entrada fotógrafos ni periodistas. Solamente una periodista llamada Marta Rojas fue quien presenció ese juicio. Bueno, pues a partir del testimonio de Marta Rojas y de testigos que asistieron a ese juicio, Antonio Canet, en su grabado, hace con lo que se diría un storyboard de esa secuencia, y a partir de ahí nos enteramos cómo fue ese juicio a Fidel Castro, en el que tuvo ese famoso discurso de la historia me absolverá. Bien, como cosa curiosa, en La Habana ya nos encontramos una calle que se llama Calle Nuestra Señora de Regla. Vamos a dar cuenta el deterioro que hay en estas calles. Está situada entre las calles Quiroga y Calzada de Llullanó, en el barrio de ese nombre, con una población eminentemente obrera. Aquí una fotografía curiosa, porque en esta misma calle Nuestra Señora de Regla, este edificio que ustedes ven ahí es el hospital 12 de octubre, 10 de octubre, conocido hoy, pero que antiguamente se llamaba Hijas de Galicia. Hijas de Galicia fue fundado en 1917. Tenemos que recordar que hubo mucha emigración española hacia Sudamérica, especialmente también a Cuba. Los gobiernos dejaban siempre muy desprotegidos a los emigrantes.
eso obligó a que se hiciesen muchas asociaciones de defensa de los inmigrantes. Entonces, este edificio que hay ahí era un hospital que se inauguró con el apoyo de esas asociaciones de inmigrantes para hospital materno-infantil. Bueno, y aquí aparece un coche y esta banderita que hay ahí es la banderita de los Estados Unidos. O sea, curiosamente, en Cuba son cada vez más los coches que aparecen sin ningún rubor con la bandera de los Estados Unidos puesta en el coche. Bueno, como quiera que los gobiernos dejaban a los inmigrantes desprotegidos, pues por eso se organizaban también muchas asociaciones de asturianos, de gallegos, de andaluces, de canarios. Incluso en el cementerio de Colón hay testimonio de todo eso. En esta misma calle, Nuestra Señora de Regla, este es un edificio que las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, en el año 21 del siglo pasado, pues hicieron un tipo de enseñanza desde catecismo, formación, diálogo, gramática, aritmética, inglés, mecanografía, taquigrafía, dibujo. Bueno, después de la Revolución, pues este edificio ha seguido con sus enseñanzas pertenecientes ya al Ministerio de Educación cubana. Este otro aspecto de las trabajadoras del Hospital Materno Infantil Hijas de Galicia, fundado en 1917, que hoy llamado 10 de octubre. Esta iglesia se encuentra también en la calle de Nuestra Señora de Regla, se llama la Iglesia de la Guarda, y fue construida en la primera década del pasado siglo. A la Virgen de Regla, nos encontramos en la misma calle. La Virgen de Regla católica y a la Yemayá de la Santería se le nombra la Regla de Palomonte Madre Agua. Bueno, esta es una cafetería que tiene detrás pues una imagen. Ahí nos anuncian refrescos, yogur, en fin. Aquí los productos también de la cafetería, que se llama Madre Agua, que es lo mismo que decir pues la Virgen de Regla. Bueno, aquí hay un hombre haciendo autostop para ir a Santa Cruz del Norte. Santa Cruz del Norte es uno de los 11 municipios de la provincia de Mayabeque, ubicado al norte de la misma, y se caracteriza por sus playas. Aquí tenemos un aspecto esta es la playa de Rotilla, o sea, al lado de una ensenada que se llama Chipiona. Esta playa de Rotilla, esta es una playa eminentemente familiar. Es como una especie de ensenada y normalmente no está para el turismo extranjero, sino que es solamente siempre cubano. Sí que es verdad que cada verano se organiza un festival internacional de rock bastante interesante. Esta otra parte, esta sí es la ensenada Chipiona, de la que vamos a hablar a continuación. Ahí nos hace la señalización a la playa Rotilla. Ya, los roteños están en todos lados también, que no solo los chipioneros. La cafetería Rotilla, fijaros el equipo de música tan moderno que hay. Es un equipo curiosísimo. Bueno, pues funciona. Otro aspecto de la playa Rotilla, con un perro familiero. Bueno, según parece, existen fuentes, vamos a ver, porque esto está demasiado extenso ya. Santa Cruz del Norte aparece en las cartas del siglo XVI, aunque no existía como villa. A mediados de 1509, en todo caso, recorre indudablemente esta zona el hidalgo gallego Sebastián do Campo, de cuya visita a estas playas existen algunos indicios escritos. Existen fuentes documentales que demuestran la existencia, a partir de 1514, de una hacienda propiedad de don Diego de Velázquez de Cuéllar, primer gobernador de Cuba desde 1510, que abarcaba las zonas de Axaruco o Boca de Jaruco, Chipiona, Jibacoa, Canasigua o Canací y Bacunayagua.
es evidente que esta hacienda constituye uno de los antecedentes del latifundio en Cuba. Bueno, don Diego de Velázquez de Cuéllar, el primer gobernador de Cuba, que fue el que realmente funda la mayoría de las ciudades en Cuba. Aquí una cosa muy curiosa, lo que pasa es que no se aprecia, ¿no? Pero existe también en la provincia de Villa Clara la playa del Roteño y Cayo Roteño en Sagua la Grande. Así que la presencia, como hemos dicho, roteña, pues sigue ahí. Y esta foto es una foto muy curiosa porque nos representa la fábrica del Ron Habana Club. Esta fábrica está en el municipio de Santa Cruz del Norte, pero ubicada en la Ensenada Chipiona. La ronera Santa Cruz del Norte es una industria cubana fabricadora del Ron Habana Club, a la cual se debe el prestigio internacional que tiene el ron cubano. Desde 1975 se embotella el Ron Habana Club, marca que en un principio fue fundada en Cárdenas, así como licores a partir de frutas cubanas. La primera caja del Ron Habana Club fue embotellada en el año 1975. Como dato curioso, que en una de las etapas de desarrollo de la ronera Santa Cruz produjo dos vinos, Caleta de Chipiona y Caleta de Rotilla, en alusión a la Ensenada Chipiona y la cercana playa de Rotilla. Bueno, aquí aparece de nuevo la Ensenada Chipiona, que fue una ensenada aquí. Esta ensenada a la izquierda circula lo que es la fábrica del Ron Habana Club. De tal forma que hay una cosa que ocurre, que a pesar de ser una especie de especial protección, la fábrica está vertiendo todas las melazas ahí a esas aguas, que hemos quizá obviado ahí, pero sobre todo lo que es la orilla tiene un color marrón y también un olor así dulzón, un olor muy, muy curioso. Para llegar aquí llegamos por un intrincado camino de marabú, y parece que estamos verdaderamente en una tierra de piratas, ¿no? Aquí aparece otra vez Rotilla, otro aspecto de la playa Rotilla. Una cosa muy curiosa que ya vimos en una anterior foto, el tren de Matanzas a Casablanca, que pasa por Hershey. Hershey está también ahí en Santa Cruz del Norte, entre Chipiona y Rotilla, y es una ciudad que un empresario norteamericano fundó para la fabricación del azúcar, un ingenio. Ese azúcar le servía para la fabricación de chocolate, y él mismo hizo casas, colegios, hospitales, etcétera, incluso una línea de ferrocarril que aprovechaba desde Hershey a Casablanca. Esto como una cosa curiosa. Bueno, he ido quitando muchas cosas porque esto es interminable, ¿no? Pero esta es la Catedral de La Habana. Chipiona y los chipioneros también, antes hemos hablado de los roteños, pero los chipioneros también andaban por todo el mundo. Esto lo he traído a colación porque un chipionero nuestro se casó en la Catedral de La Habana. Este chipionero, que nosotros los conocíamos aquí por el inglés, era don Francisco Florido Bueno, que se casó en la Catedral de La Habana con doña Isolina Cano de Diego. Los Floridos también exportaron vinos a La Habana, la llamada bodega Florido Hermanos, ¿no? La boda de don Francisco Florido en La Habana bien pudo realizarse entre el año 27 y 29, ya que en el 30 nació su hijo Gaspar. Francisco Florido Bueno y su hermano José Antonio establecieron bajo la firma de Florido Hermanos un comercio de vinos entre Chipiona y América, especialmente con Cuba y Venezuela. A Cuba se exportaba el blending, una mezcla que se hacía con oloroso, color, moscatel, raya de lima, para dar color al ron.
A Cuba también se exportaba moscatel, oloroso y fino. De hecho, en Cuba se sigue vendiendo moscatel, pero de bodegas catalanas. Aquí vemos una antigua propaganda, publicidad de la Flor de Cano, que era de la familia de la mujer de don Francisco Florido, que era una marca de puros habanos, llamada la Flor de Cano, que yo la he estado buscando, pero no logro encontrar, parece que ya no la fabrican. Bueno, y aquí tenemos el famoso faro del Morro de La Habana, que en Cuba hay 16 faros, ¿no? Pero este lo he traído, ya para finalizar la conferencia, lo he traído aquí porque dentro de ese faro hay un pequeño museo en el que se hace alusión al faro de Chipiona. Es decir, que el faro de Chipiona es protagonista dentro del museo de ese faro. Bueno, el castillo de los tres morros, de los tres reyes magos del Morro, es el símbolo junto con el Capitolio y la Giraldilla de La Habana, trazado por el ingeniero Juan Bautista Antonelli en 1585. Su posición estratégica en un cerro fue reconocida casi tan pronto como el puerto de La Habana. En los años 90 se trabajó en el rescate y preservación del sistema de fortificaciones de la ciudad, pasando esta a desempeñar nuevas funciones. El Castillo del Morro mantiene desde entonces una vida activa, sus salones funcionan como galerías y su espacio tiene una animada vida cultural. Bien, en las memorias de la Real Sociedad Económica de La Habana se describe que la torre que albergaba el faro había sido concluida con un fuerte material de sillares y gruesos muros de 7,5 pies de su base. Con 4 ventanas para dar aire y luz, la torre es de forma circular y su diámetro disminuye gradualmente desde la base hasta arriba a una altura de 108 pies. Tiene 2 cuerpos, el primero es de 76 pies de alto y el resto está rematado por una cornisa donde hay una balaustrada de hierro base donde se apoya la linterna y la cúpula. Extrapolando esta descripción en la actualidad, podemos decir que el faro es de sillería y cuenta con una torre cilíndrica de 45 metros de altura y 5 de diámetro. Bien, hubo un primer faro en 1563, el gobernador de la isla, Diego de Mazariego, mandó construir una torre para que sirviese de atalaya como referencia a los galeones que navegaban por la zona. Felipe II aprobó la construcción de una fortaleza para proteger el puerto. Los trabajos de construcción de esa fortaleza se iniciaron en 1589 y en 1629 se inauguró la fortaleza. En 1762 los británicos atacaron la isla y la farola del Morro quedó seriamente dañada por la artillería. Tras la recuperación en 1763 de la plaza por parte de los españoles, se erigió un fanal en el baluarte del Morrillo, llamado así por tener en la punta un torreón pequeño, alimentado por leña hasta finalizar el siglo XVIII. En 1764 se empezó a utilizar la torre del castillo como faro. A principios del siglo XIX se empezó a usar gas para iluminar el faro y posteriormente aceite. Esta torre fue demolida en 1844, construyéndose después la torre actual. Bien, en cuanto al faro actual, la Junta de Fomento, celebrada el 26 de octubre de 1843, aprobó la construcción de un nuevo faro tras examinar un informe emitido por la Comisión de la Farola del Morro, en el que se notificaba el deplorable estado del que se encontraba dicho faro. En vista del mal estado resultado que estaba proporcionando la luz que poseía el faro, se decide encargar una farola de bronce a Francia con la óptica Fresnel. La excelencia del faro de Cabo Mayor en Santander, España, resultaron determinantes para que la Junta de Fomento se decantase por la opción de comprar una óptica igual de primer orden. El contrato para el suministro del aparato lenticular se firma en París el 11 de mayo de 1844. Esta linterna alcanzaba una distancia de 20 millas con resplandores de 5 a 6 segundos. El nuevo faro tenía que aumentar el alcance y para su uso se adaptó la nueva óptica, con lo que había que aumentar la altura de la torre existente. La torre original del castillo tiene una altura de 10 metros. Como el Real Cuerpo de Ingenieros no garantizaba que la torre pudiera soportar el peso, se decidió construir una torre nueva. 24 de julio de 1845 se produjo el encendido de la luz del nuevo faro, aunque en aquel momento se bautizó como Faro O'Donnell. Se hizo coincidir con la inauguración con el cumpleaños de la reina. Y ya
Finalmente, en el año 1945, se electrificó todo el sistema de alumbrado, incluyendo el faro. Actualmente, el Castillo del Morro, junto con la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña, forma parte del Parque Histórico Militar Morro Cabaña. El faro es visitable y desde él se pueden ver unas magníficas vistas de la bahía de la ciudad. Ya para finalizar, es decir que todos los días a las 9 de la noche se da un cañonazo, que es el cañonazo de las 9, que emula, recuerda la hora en la que se cerraba la ciudad cuando era dominada por los españoles. Se cerraba el puerto, ya no podía entrar ni salir nadie. Entonces se hace todos los días una ceremonia simbólica muy bonita, ataviada con los trajes de la época, con ese cañonazo. Dice, el castillo del Morro, su faro, se ha convertido en un símbolo de Cuba. Una popular copla del siglo pasado dice: 3 cosas tiene La Habana que no las tiene Madrid. Son el Morro, la cabaña y ver los barcos venir. Aquí vemos otra fotografía impresionante del temporal. Y para finalizar, estos son los 16 faros de Cuba en todo el territorio cubano. Esto de los faros en Cuba andaría por sí solo de una conferencia. Como veis, hay una gran profusión de datos. Podríamos estar aquí hasta mañana, pero no se trata de eso. Yo quiero dar las gracias a mi amigo, compadre, Rafael Guerrero, que ha sido la persona que me ha ayudado en esta conferencia. Ya no tengo nada más que decir. Muchas gracias por haber aguantado el tipo durante este tiempo. Son muchos datos, son muchas cosas que decir, pero bueno, he intentado más o menos no aburrir demasiado.